Así la palabra del Señor, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día, Dios llamó a Moisés en medio de la nube, a los ojos de los hijos de Israel. La apariencia de la gloria del Señor era como fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Éxodo 40, 34 al 38. Está un poquito más adelantito. Cuando usted la encuentre, diga amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión, porque la nube estaba sobre ella, y la gloria de Dios llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Pídele a Dios que Dios le hable. Yo quiero pedirle a Dios y agradezco a Dios por esta oportunidad, a nuestro pastor y a ti que estás aquí. Amén. Vamos a orar, hermanos. Quiero pedirle a nuestro hermano Tobar si nos dirige. Damos las gracias, Señor, porque nos has concedido haber dado lectura, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor, tu palabra que es espíritu y es vida. En este momento, Señor, toma control y lleva esa semilla, Señor, a los corazones y que produzca ese fruto que tú esperas. Gracias te damos, Señor. Usa a mi hermano como un instrumento tuyo, Señor, para hacer este trabajo para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Sean tan amables de tomar sus lugares, hermanos. Nosotros hemos escuchado esta porción de la parte de esta porción bíblica y sin duda nos ha puesto a pensar de que cuán glorioso eran esos momentos cuando el Señor desciende sobre el monte Sinaí. Amén. Y quizás nosotros nos podemos preguntar, la palabra Shekinah es una palabra que se utiliza en hebreo y que denotaba la presencia visible de Dios. Amén. Y era un resplandor grande, fuerte, que nadie lo podía sostener, nadie podía contenerlo. Amén. Y nos damos cuenta de eso, que cuando Dios hacía eso, era porque iba a ser un pacto entre Dios y los hombres. Quizás con Moisés en ese momento lo hizo con el pueblo judío y lo ha hecho con el pueblo que estamos aquí también. Amén. Gloria a Dios. Y se dio por primera vez en el monte Sinaí. Fue algo grande, amén. Algo que no hay palabras para poderlo describir. Quizás algunos de nosotros hemos visto hace algunos años que como se puso nublado, hermanos, y comenzó a las nubes comenzaban a hacer unos sonidos tremendos. No mirábamos rayos, pero la tierra estaba temblando. Amén. Yo me acuerdo todavía de eso, hermanos. Pienso que no estoy tan viejito. Amén. Entonces, pero aquí estamos hablando, hermanos, que fue algo sobrenatural. En este lugar algo descendió. Y miren qué tremendo es que las personas, hermanos, los científicos han investigado qué pasó en el monte Sinaí y hasta todavía no han encontrado qué es lo que pasó. Ni saben por qué, porque ellos dicen, han investigado, fue algo de fuego que no asentó, que no cayó como podíamos decir que fue un cometa, que fue un meteoro gigante. No, fue algo que sentó ahí y que derritió hasta las piedras. Fue algo tremendo. Amén. Miren qué tremendo. Y si ustedes buscan información, aquellas personas que andan buscando los ovnis, ellos han dicho, wow, ahí es la primera prueba grande que un ovni gigante se asentó sobre ese monte. Amén.
Pero nosotros sabemos que fue Dios. Y era la gloria de Dios. Amén. Que la gloria de Dios que llegaba, asentó en ese lugar, hermanos. Y ahí estaba el pueblo de Israel a orillas. Y ellos escuchaban los truenos. Ellos escuchaban algo tremendo estaba pasando en ese lugar. Y saben una cosa, ninguno de ellos se atrevió a ir o entrar en ese lugar. Dios los había llamado. Así que pasó el tiempo y solamente Moisés pudo entrar en este lugar. Pero sin lugar a dudas era algo glorioso, tremendo, que no tiene una explicación o que le pudiésemos dar una explicación. Posteriormente en el tabernáculo. Amén. Y el Shekinah podemos hablar que era la gloria de Dios que se manifestaba. Ahora de una manera diferente. Amén. Ahora podíamos ver que esa Shekinah, que significa la gloria de Dios, cuando descendió sobre ese lugar, era una presencia visible de la gloria de Dios y también del poder de Dios, de la grandeza de Dios y la majestad de Dios. Ahí estaba, hermanos, algo tremendo. Estaba, cuando dice la palabra de Dios que en el tabernáculo la nube descendió, la presencia de Dios llenó ese lugar. Hermanos, fue algo tremendo que nadie podía entrar porque había algo invisible que se estaba haciendo visible y que las personas lo podían tocar, podían sentir, y muchos de ellos en muchos lugares se morían también. Eso era la gloria de Dios. Y eso era lo que Dios había hecho. Y quiero llevarlo más allá, hermanos, de esto. Porque esa gloria de Dios que estaba en ese lugar, Dios tenía un plan. Hemos leído, nuestro pastor nos dijo el lema para este año. ¿Cuál es? La gloria postrera será mejor que la primera. Amén. ¿Y saben que eso ya se cumplió? Amén. Sin ese lugar había algo tremendo, glorioso, poderoso. Cuando iba a venir esa gloria postrera de la casa de Dios y que iba a ser más grande, más gloriosa, eso ocurrió cuando Jesús nació. ¿Sabía usted eso? Eso ocurrió cuando Jesús nace, aquel bebé nace. Y miren qué tremendo es, hermanos, porque hay algo tremendo en todo eso, porque iba a venir la gloria de Dios. Amén. Y dice en Lucas 2:8, dice, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí hay algo tremendo, hermanos. Quizás tenemos otros mensajes de aquí. Nos está hablando aquí que los primeros que iban a ver la gloria de Dios, estaba hablando aquellos pastores que velaban, que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y dice, y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria, que es la Shekinah del Señor, los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy noticias de gran gozo. Amén. ¿Qué es lo que estaba trayendo esta Shekinah? Noticias de gran gozo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Que iban a venir bendiciones. Amén. Dice que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la paz, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. ¿Qué es lo que quiero decirte, hermano? Tú que estás aquí en esta noche, en esta tarde, es que esa gloria de Dios que había llegado, que habían visto descender en el Sinaí, Dios se había manifestado a través de los profetas, Dios había hablado a través de los profetas, Dios había hablado a otras diferentes personas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios se manifestó de diferentes maneras.
Pero aquí había algo tremendo. Con Moisés, ¿cómo se manifestó Dios? En la zarza ardiendo. Amén. Con José, ¿cómo se manifestó Dios con José? A través de los sueños, las visiones que Dios le dio. Ese era el mensaje de Dios. ¿Cómo se manifestó Dios con Abraham? Lo visitaba, hablaba con él. Amén. Pero aquí había algo especial, hermanos, y era que la Shekinah de Dios iba a venir a este mundo. Y que el Señor iba a traer algo. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Porque en Lucas 4:18 nos dice, cuando Jesús le comienza a leer el pergamino que le es presentado, y él dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, y para poner libertad a los oprimidos. Amén. Y él se para y dice, hoy se ha cumplido esa escritura. Ahí estaba la gloria de Dios, el poder de Dios en el Señor Jesucristo. Amén. Y cuando nosotros analizamos todo esto, hermanos, y miren qué precioso, qué hermoso es, hermanos, porque ahí en ese cuerpo estaba toda la gloria de Dios que todo ser humano. Miren cuántas miles de personas, reyes, grandes, eruditos y quizá los más grandes reyes de su tiempo querían escuchar unas palabras de Jesús. Sin duda era completamente diferente a nosotros. Lo que él traía, hermanos, era una atracción, un poder glorioso como nunca el ser humano quizás pudo imaginarse. Él no iba a los velorios, hermanos, a dar las condolencias. Había algo en él, amén, que cuando él llegaba, todo podía hacerse realidad. Amén. Él llegaba y los levantaba a los muertos. Amén. Cuando había enfermedad entre todas las gentes, y miren que se llenaba de enfermos todos esos. Con solo ir a ese lugar, hermanos, Dios hacía algo maravilloso. Ahí estaba la gloria de Dios, la majestad de Dios, el poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y miren qué tremendo es que cuando el Señor Jesús, y podemos hablar acerca de Juan, el muchacho que se recostaba en el pecho del maestro. ¿Ha leído eso? Como Juan se recuerda. Para ellos al principio quizás era algo nuevo que estaba pasando. Cuando Jesús llama a los apóstoles, iban con él, caminaban con él. Y pensaba, ha de ser un profeta más, alguien más grande que nos está visitando. Pero de tal manera que vieron las maravillas y el mensaje de Jesús, que el Pedro le dijo, apártate de mí, porque soy pecador. Y luego se dieron cuenta y decían, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Amén. Gloria al Señor. Y nosotros encontramos a otra persona y que era un empleado de gobierno, un general, y viene ante Jesús y le dice, mi hijo está enfermo. Y Jesús le dijo, voy a ir, porque siempre lo llamaban a él. Yo no sé si su hijo estuviese enfermo, usted no vendría a traer a Jesús, decirle, Señor Jesús, por favor, ven conmigo. Solo tú puedes salvar a mi hijo o a mi hija. Amén. Yo pienso que todos haríamos eso. Si nos dijeran nuestros hijos estuvieran muriéndose y nos dijeran que está en China, pues haríamos lo posible para ir allá y traerlo. Pero este hombre dijo, yo soy un hombre que me rijo a través de lo militar. Yo le digo a este soldado que vaya y él va. Sin preguntar, yo le digo a aquel que venga y él viene. Pero se le dijo, Señor, y Jesús estando listo para ir, le dijo, solo di la palabra y será hecho. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, Jesús era algo maravilloso. Quizás te puedes pasar
la semana entera gritando y clamando y declarando sanidad sobre alguien y no pasa nada. Pero Jesús sí lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros nos encontramos con este maravilloso Señor que viene a este mundo, que viene a esta tierra, y era algo tremendo que el Señor estaba haciendo. Y miren qué tremendo es, porque después los apóstoles comenzaron a entender quién era Jesús. El apóstol Juan en el capítulo 1:1 comienza: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Y luego dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Amén. Gloria como del unigénito del Padre. Y aquí cuando dice que vimos su gloria, aquí en el lenguaje original nos habla del Shekinah. Y vimos la gloria de Dios en Jesús. Amén. Una gloria que no se puede comparar. Hay algo maravilloso en Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y esta gloria maravillosa, hermanos, estaba viniendo y estaba en este mundo y estaba haciendo grandes cosas, convirtiendo el agua en vino. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Gloria al Señor. Convirtiendo. Y ahora miren qué tremendo es esto, porque llegó en un punto exacto. ¿Cuántos hemos escuchado hablar del jubileo? ¿Y qué es el jubileo? ¿Alguien sabe? El jubileo es una fiesta. Amén. Y miren qué tremendo es lo que era esta fiesta. El término jubileo tiene dos raíces, una hebrea y otra latina. La palabra hebrea que aparece en la Biblia es yubel, que hace referencia al cuerno de cordero, utilizado como instrumento sonoro que servía para anunciar el año excepcional dedicado a Dios. Amén. ¿Y qué era, hermanos, ese? Era que tenían un cuerno. Cada 50 años se tocaba el cuerno y algo tremendo ocurría. Era un día de alegría, de felicidad, y luego les voy a explicar por qué. En la parte latina de esta palabra, una palabra jubilón que deriva del verbo jubilare y que refería a los gritos de alegría de los pastores, que terminó por significar alegría, gozo y alabanza. Amén. Entonces esta celebración había algo tremendo, hermanos, y en eso voy a entrar en esto. Y era que una celebración dada por Dios, y está en el libro de Levítico capítulo 25. Y Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: en ese monte donde la gloria de Dios descendió, habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión. Cada cual volverá a su familia. Hermanos, cada 50 años ocurría esto. Yo no sé cuántos estarían esperando, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes perdieron casas. Yo no sé cuántos perdieron sus casas. Quizás trabajaron mucho tratando de lugar y nada. Pero ¿qué pasaría si en el día del jubileo se suena la trompeta y que esa casa vuelva hacia ti? Y vuelve también con un buen paquete de dinero. Eso era el jubileo. ¿Quién nos iba a poner contento, hermanos? Y hermanos, ellos tenían sus propiedades, tenían sus tierras que habían heredado, pero por causas, quién sabe cuáles sean, y que todos nosotros pasamos, quizás habían enfermedades, problemas, y estos terrenos comenzaron a embargarlos. Todos sabemos eso.
¿Cuántos tienen deudas? Amén. Entonces sí sabe de eso, hermano. Amén. A muchos quizás de nuestros hermanos que les llegaron a poner un papel ahí del sheriff, ya no puedes entrar a esta casa. No es tuya. Amén. Es algo difícil. Muchas personas trabajaban 2, 3 trabajos tratando de lograr eso y no lo lograron. Lograron destruir nada más sus hogares, sus familias. ¿Ni saben por qué? Porque el diablo siempre lo ha hecho así. Amén. Comienza a quitarte diferentes cosas. A ellos comenzaron a pasar enfermedades, quizás pidieron prestado un poco de dinero. Y miren que es tremendo. En la palabra de Dios, aquellas personas que tenían la capacidad de ayudar a sus hermanos, le decía, ¿sabes qué? Préstale a tu hermano, pero nunca cobres rédito. Qué tremendo. Y si alguien decía, esta es mi casa, Dios le decía, la tierra y su plenitud es mía. Wow, qué tremendo. Así que el Señor dio razones específicas a aquellos, miren, esta tierra que ustedes van a entrar, ustedes van a hacer esto, van a plantar viñas, van a construir casas y todo. Pero una cosa que no quiero que se les olvide, le decía el Señor, que esta tierra no es tuya, esta tierra es mía. Wow, qué tremendo. Y había gentes, hermanos, que podían comprar su terreno a los otros hermanos. Y esa otra persona quizás estaba viviendo ahí en un lugarcito, pero ya no era de él. Y posteriormente esta persona, aunque le hacía la lucha, muchos de ellos no podían pagar otra vez ese dinero, porque sin lugar a duda, miren hermanos, de esto del rédito no es nada nuevo. No es nada nuevo. Siempre ha ocurrido así. Y saben, otra de las cosas es de que esta fecha, lo que era el jubileo, muy pocas veces lo cumplían. ¿Ni saben por qué? Porque si yo compré un terreno, ese terreno, digo, es mío. Amén. Y si puedo comprar otro, es mío. Amén. Pero qué tremendo iba a ser que el día del jubileo yo perdiera todo. Muchos decían, wow, esto no está bien. Y por eso muchas veces, aunque había celebración en el pueblo de Dios, miren qué tremendo es, no pasaba esto. Pero hay algo tremendo en todo esto, hermanos, y es de que el Señor vino en un día de jubileo para darnos jubileo. Amén. Entonces, Él vino a dar libertad a los cautivos. Amén. Como nos decía aquí, vista a los ciegos para poner libertad a los oprimidos. Amén. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta por qué había gran gozo en el pueblo cuando había jubileo. Porque habían personas que sí amaban a Dios y le volvían todas las tierras. Así que quizás la vida te ha robado el gozo. Muchos de nosotros andamos con una cara de limón que no podemos con ella. Amén. Y mejor ni nos pregunten. Amén. Porque la vida no ha sido fácil, hermanos. Yo quizás me miro muy arrugado. Es por tanto reírme, ¿verdad? Pero hay personas, hermanos, porque ¿para qué vamos a andar enojados, amargados del que no está? ¿Podemos lograr algo bueno de eso? Nada. Amén. Entonces, si la vida te ha robado el gozo, necesitamos un jubileo. Amén. Si la enfermedad te está atormentando la vida, necesitamos un jubileo. Si las deudas te están amargando la vida y no encuentras la puerta, necesitamos que haya un jubileo. Y en el hogar, en el trabajo, necesitamos, cuando no nos salen las cosas bien, que haya un jubileo, unas noticias de gran gozo. Amén. En otras palabras, hermano, el jubileo, en otras palabras, lo que nosotros necesitamos hacer, mire, hermano, si tú tienes necesidad, no vengas a la iglesia. Ya despertaron, ¿verdad? Quizás si tienes tu esperanza en que un hermano te va a ayudar a salir de tus deudas, de tus problemas, no pierdas el tiempo. Él no te va a ayudar.
Amén. Si tú vienes aquí buscando que venga un predicador y que te unja y quizás te eche un barril de aceite para que tú sanes y no vas a sanar. Amén. Es porque necesitamos venir a Jesús, clamar a Jesús. Amén. Él es el jubileo. Él para eso vino. Amén. Gloria al Señor. Y miren qué tremendo es esto, miren hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús se presenta en el día del jubileo y le dice, aquí está el jubileo. Aquí está el único que te puede dar gozo, el único que te puede dar sanidad, el único que te puede dar vida. Amén. Y ahí estaba la gloria de Dios en Jesús. Amén. Él ha sido el único que ha dicho el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. El plan de Dios que Dios había diseñado con Adán, Adán se lo entregó al diablo. Amén. Pero Jesús ha venido para que nos dé vida. Amén. Y Dios se manifestó a través de toda la humanidad con diferentes maneras. Nos dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y en esos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Jesús es nuestro jubileo, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede sanar. Amén. Juan hablaba y decía estas palabras, el apóstol Juan, lo que era desde el principio, está hablando de la creación, de todo lo que nosotros conocemos, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Qué tremendo. Juan hablaba de su experiencia y cuando él escribió cosas tremendas que decía en el principio. Amén. Ese verbo que se hizo carne habitó entre nosotros. Quizás él no podía entender y comprender cuán glorioso es este momento que cuando estaba con Jesús, él dice que se recargaba en su pecho. Porque ahí estaba el verbo de vida, el Dios todopoderoso, la gloria de Dios que una vez se había manifestado en ese monte, que posteriormente se había manifestado en el tabernáculo y que después se había manifestado. ¿En dónde se manifestó? ¿Dónde? Se había manifestado en el templo de Jerusalén. Amén. Y es por eso, miren hermanos, que Jesús a los 12 años llega a ese gran templo de Jerusalén. Y saben una cosa, se maravillaban de ese niño. Y decía, ¿quién es este niño que formula tan grandes palabras? Allí estaba el verbo de la vida. Allí estaba, miren, algo maravilloso. Amén, hermanos. Miren, aún cuando él se presenta, hermanos, él se presenta con Jesús y les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y cuando le preguntaban a él, le decía, bueno, ¿quién eres? Y él le dice, Abraham. Dice, yo conocí a Abraham. Y ellos se quedaron, ¿cómo es posible que puedas decir esta blasfemia? No tienes ni 40 años, dice, ¿y cómo es posible que digas que tú conociste al padre Abraham? Amén. Y él decía, antes que Abraham fuese, yo soy. Wow, qué tremendo. La gloria de Dios estaba ahí en ese cuerpo. Amén. Porque la gloria de Dios habitaba. Amén. Todo no era que solo un poquito. Toda la gloria de Dios habitaba
corporalmente en Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y cuando encontramos los judíos, ¿por qué querían matarlo? Decía, no queremos matarte porque las cosas que haces, sino porque blasfemas. Tú te haces igual a Dios. Y Jesús nunca lo corrigió, porque Él es Dios y seguirá siendo Dios. Amén. Y cuando Moisés llega a este lugar, hermanos, que iba a irse a entrevistarse con el faraón, le dice, Señor, dime quién me ha mandado, porque ¿cómo puedo ir yo solo a decir, bueno, ¿quién te ha mandado a ti? Y él le dice el yo soy. Dile el gran yo soy. Él te ha mandado. ¿Y sabes que Jesús hizo lo mismo? ¿Sabes que Jesús les dijo al pueblo judío? Muchas palabras se nos escapan en el idioma, hermanos. Pero Jesús les dijo, aun cuando llegaron a arrestarle los soldados que lo mandaron así, y él preguntaron, ¿quién es Jesús para llevarlo arrestado? Y él dijo, yo soy. Y estos hombres se cayeron sobre sus espaldas. Amén. Y muchas ocasiones Jesús dijo, yo soy. Y procuraban matarlo. ¿Saben por qué? Porque ellos entendían que una palabra que él estaba diciendo es, yo soy aquel que creó los cielos y la tierra. Yo soy quien hizo a Adán y Eva. Yo soy que dio las promesas. Yo soy el único que te puedo bendecir. Yo soy el único que puedo traer cosas nuevas a tu vida. Y estas personas no lo querían. Amén. Otra de las cosas es de que nosotros podemos darnos darnos cuenta de todo esto, hermanos, es de que había algo tremendo en Jesús. Miren, aún Confucio, no sé cuántos saben quién es Confucio, pero pienso que andaba bien confundido. Amén. Fue un gran escritor y este hombre decía, hay que buscar el camino. Y él dijo, yo no soy el camino. Yo puedo darles cosas, pero en realidad no puedo mostrarles un camino hacia Dios. Buda hizo lo mismo. Dijo, yo no soy el camino para llegar a Dios. Alguien puede buscarlo de alguna manera, pero el único que dijo esas palabras fue Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y no es que, miren qué tremendo es esto, hermanos, porque ahí estaba el verbo de la vida. Todo lo que él decía, se hacía, se cumplía de una manera maravillosa. Amén. Jesucristo no es que tenía un poco de luz, como muchas veces nosotros podemos imaginar a gente talentosa usada por Dios. Jesús es la luz misma. Amén. Gloria al Señor. Y miren qué tremendo es. Nosotros podemos ir a orar por alguien, decirles el Señor quiere, te puede sanar, te puede levantar, te puede resucitar. Jesús, ¿quién es? Dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Gloria al Señor. Jesús no necesitaba orar para que la persona sanara. Simplemente llegaban, hermanos, y eran sanados con la simple presencia de Jesús. Y es que andaba en él algo tremendo, maravilloso. Amén. Yo no sé cuántas personas pueden pasar hambres. Y aún estando aquí en este grupo pequeño, hermanos, hay personas y hermanos que están pasando hambre. Pero hay algo tremendo, hermanos. Y eso es lo que quiero oírme. Que si nosotros le pedimos, quizás le puedo pedir al hermano Tobar. Él me va a dar como lo que él pueda. Amén. Quizás le pido algo a mi hermano. Él me va a dar con lo que él pueda. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Y aquí hay algo tremendo, hermanos. Y es que lo que podemos hacer es clamar a ese Dios todopoderoso que todo lo puede. Y Él vendrá. Él es nuestro jubileo. Él anhela, desea que tú y yo lo busquemos realmente de corazón, hermanos. Hay algo tremendo aquí, hermanos. Muchas veces, yo no sé cuántos de ustedes han sentido la presencia de Dios aquí en este lugar. A través de la alabanza, a través de la música, hermanos. Quizás puedes estar ahí y casi se siente palpable cuando levanta la mano, la presencia de Dios se siente. Amén. Y hay ocasiones especiales que la gloria de Dios abarca más
con una potencia, con algo. Y son las ocasiones maravillosas que Dios nos visita con ese Shekinah, con esa gloria, con ese poder para hacer las cosas. Pero aquí hay algo, miren, algo más tremendo es que estando aquí en la iglesia, quizás estamos ocupados en otras cosas. ¿Cuántos dicen amén? Quizás puede estar la alabanza, puede estar la bendición de Dios y nosotros mirando quién está tocando, quién está cantando. Quizás estamos pensando en mi problema, lo que está ahí en la casa o qué voy a hacer el día de mañana. Amén. Cuando en realidad lo que necesitamos es que la gloria de Dios nos llene, que la gloria de Dios venga a nuestras vidas. Es la única diferencia que puede hacerte la vida diferente. Hermanos, nosotros cuando quizás nos bautizamos y venimos y ya nos salimos de ese lugar y decimos gloria al Señor, ahora sí Dios está conmigo y Dios siempre ha estado con nosotros. Pero vienen los problemas, vienen las necesidades, vienen las diferentes cosas y que nosotros nos damos cuenta de que no somos los super personajes invencibles. Amén. No somos esos. Y miren qué tremendo es. Y eso es mi invitación, hermanos, que quiero invitarlos, que cuando nosotros vengamos aquí, cuando podamos, hermanos, únete, alaba a Dios. Nosotros nos quejamos, decían, bueno, ¿por qué la gloria de Dios no se manifiesta? Porque nosotros estamos dando ese ejemplo. Amén. Qué tremendo es, y las vidas han cambiado a través de eso, hermanos, que cuando se está alabando a Dios, tú puedas conectarte con Dios. Por eso es lo más maravilloso, hermanos, que a través de la alabanza pueda sonar ese shofar, que pueda sonar esa trompeta, hermanos, y cuando tú en el momento menos pensados, tú vas a encontrar la bendición de Dios en tu vida. Amén. Porque todo no depende, hermanos, de cómo está la economía, quién es el presidente, que el gasolinazo por acá, que por allá. Amén. Porque todo en este mundo es una pantalla. Comenzaron con los 15 de Rubín. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Después se vino lo del gasolinazo. Y la gente está enfocada en eso. Y ahora están enfocadas en los saqueos. Qué tremendo. Quizás si alguien te pregunta, hermano, ¿han visto los saqueos? ¿Sí? De esos chaparritos dice que cobraba impuestos, dice en la Biblia. Gloria al Señor. Ese saqueo hemos visto. Amén. Si te preguntas si has visto los saqueos, sí, un gordito chaparrito. Amén. Pero miren, hermanos, hay algo tremendo que nosotros podemos experimentar. Y esto no lo vas a encontrar en ningún lugar. Y quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Que cuando vengamos acá, vengamos a adorar a Dios. ¿Quieres presencia de Dios? La vas a encontrar. ¿Quieres bendición de Dios? La vas a encontrar. Si queremos sanidad, la vamos a encontrar. Si queremos que las cosas cambien en nuestras vidas, lo vamos a encontrar. Quiero invitar a los músicos, sean tan amables de pasar. Amén. Y quiero invitarte a ti que quizás en esta noche vienes casi colgando los guantes. Y que vienes con un deseo triste. Miren, hay algo bien importante, hermanos. Yo no sé si quieres cerrar tus ojos, ciérralo. La iglesia y el mundo entero están pasando por momentos muy difíciles. Estos momentos difíciles, hermanos, no lo podemos escapar de ellos. Hay tanta necesidad, tantos problemas. Hoy como nunca ha habido un enfriamiento de los hermanos en todas las iglesias. Hoy más que nunca muchos jóvenes, están más apartados de Dios que nunca.
Muchos que estamos aquí, quizás nos trajo la esposa, quizás te trajo tu esposo, quizás te trajo tus hijos, pero estás aquí. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Hubo un tiempo, la época más difícil, hermanos, y en eso quiero casi concluir. Cuando Jesús es sentenciado, el diablo se ensañó de una forma terrible. No solamente lo acusaron, sino que lo llevaron caminando como 15 o 30 kilómetros cuando le llevaron a Pilato. Luego lo regresan y le hacen un juicio falso. Allá está Jesús. Jesús es juzgado. Aquella gloria maravillosa parecía que estaba acabado. Aquel que hacía los milagros y maravillas, lo escupían, le arrancaron la barba, quedó deforme. Hubieron muchos latigazos, le rompieron toda la espalda. Y el diablo, de una manera más tremenda, dijo: estoy venciendo. Yo no sabía qué tan fácil iba a ser manipular a los hombres a destruir la gloria de Dios. Y Jesús no decía ni una sola palabra. Ahí estaba, escupido, pisoteado, pateado, y le pusieron una corona de espinas que taladraba su interior. Posteriormente le pusieron, nosotros hemos visto lo que es la parte de la cruz, ir cargando. El diablo, mirando en esta condición, se ensañó de una manera tremenda, quizás como ningún otro ser humano. Pero había algo diferente en Jesús. Él no dijo ni una sola palabra. Amén. Y miren qué tremendo es esto, que es llevado a la cruz. Él es muerto, y por si fuera posible es atravesado con una lanza. A ninguno de los otros que crucificaban le hacían eso. A ellos los agarraban y los clavaban en la cruz, y eso era todo. Jesús sufriendo. Pero había algo tremendo, hermanos. Aquel verbo de la vida, amén, aquel Dios todopoderoso que mostró que podía hacer maravillas, milagros. Dice la palabra que al tercer día Él se levantó con poder y gloria. Amén. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Y fue algo maravilloso, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque en ese día de la muerte de Cristo, todo el ejército de las tinieblas se reunió en ese lugar para celebrar la victoria del diablo sobre Cristo. Amén. Pero el tercer día ocurrió algo tremendo. La fiesta se acabó. El Señor se aparece y va a los infiernos y le dice: diablo, vengo por las llaves del infierno, las llaves de la muerte, ya no te pertenecen más. Amén. Y hubo una gran luz, una victoria, y el Señor Jesús se presenta y dice: yo soy el jubileo, el único que puede traer vida, bendición al ser humano. Y sabes otra cosa preciosa que dijo: que las puertas del infierno, las fuerzas de las tinieblas no pueden prevalecer contra la iglesia. Amén. Y nosotros estamos pasando, cierra tus ojos, hermanos, estamos pasando momentos difíciles. Hay crisis por donde quiera, crisis en la iglesia, crisis en la familia. Pero sabes una cosa, en aquellos momentos más oscuros, gloria al Señor, en aquel momento más oscuro, Jesús se levantó de la tumba y trajo vida.
Él dijo: todo poder se me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Y Él ha prometido que Él está contigo. Hermanos, las cosas por fuera no se pueden componer. Cada vez va a ir más peor. Pero hay algo, que un día ese Señor que se fue, Él dijo que Él volvería. Amén. Y dice su palabra: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en el Shekinah, en el poder de Dios, y a todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cuántos pueden decirle gloria al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen necesidad? Pueden pasar acá. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero si quieres pasar a ese altar, yo sé que Dios está aquí. Él lo ha prometido. Él no es como nosotros. Y yo quiero invitarte que comiences a clamar a ese Dios todopoderoso. No esperes nada de los hombres. Clama a Dios, a ese maravilloso Jesús, que es el único que puede darnos la bendición.